Sean todos bienvenidos una vez más a su curso de Excel intermedio. En esta tercera y última clase del segundo módulo hablaremos de los gráficos dinámicos, un tema corto pero muy interesante que les permitirá analizar datos de manera gráfica sacados de una tabla dinámica. Dentro de los temas propuestos para esta clase tenemos la definición de un gráfico dinámico, cuál es la diferencia entre un gráfico normal y uno dinámico y la descripción de los elementos que posee dicho elemento. Además de eso, como siempre, daremos algunos ejemplos de la vida real donde ponemos en práctica los conceptos vistos en esta explicación. Sin más demora, empecemos. Podemos decir que un gráfico es dinámico cuando la información contenida dentro de él es extraída de una tabla dinámica, lo cual permite el uso de las ventajas de este tipo de elementos dinámicos, tales como el filtrado, el ordenamiento y acomodación de los datos dependiendo de la necesidad. Como lo decía anteriormente, la gran diferencia entre un gráfico normal y uno dinámico es su fuente de alimentación. Un gráfico normal recopila la información de una tabla o rango de celdas y un gráfico dinámico los toma de una tabla dinámica. Por tanto, si en un gráfico dinámico realizamos un cambio, este se verá reflejado en la tabla dinámica también, lo que no pasaría con un gráfico sencillo. Podemos identificar rápidamente que se trata de un gráfico dinámico por los botones de campo que aparecen dentro del área del mismo. Estos representan los campos configurados en la tabla dinámica. Dichos campos contienen los filtros que podremos configurar a nuestro antojo para obtener el resultado deseado y al cambiarlos en el gráfico, estos también se modificarán en la tabla dinámica. Veamos entonces algunos ejemplos del uso de gráficos dinámicos. Bueno, muy bien, vamos a tomar como ejemplo los talleres de la clase pasada, ya que tenemos unas tablas dinámicas ya desarrolladas aquí. Como podemos recordar, dentro de la casilla categoría vamos a tener los tipos de servicio que se prestaron, ya sea corporales o faciales. En tratamiento vamos a tener pues los diferentes tratamientos que sean de esa categoría. Y vamos a tener pues la casilla de precios donde tenemos los valores correspondientes a cada tratamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues obviamente para poder hacer un gráfico dinámico, recuerden que tenemos que insertar una tabla dinámica. Vamos a tener esta tabla de valores, recuerden que tiene gran cantidad de valores. Y al insertar la tabla dinámica, como lo vimos en la clase pasada por la pestaña insertar tabla dinámica, pues vamos a tener esta área de acá. ¿Listo? Una vez ya tengamos insertada la tabla dinámica, pues el siguiente paso es insertar el gráfico. Recuerden que por la pestaña insertar, para aquellas personas que tienen versiones algo antiguas de Office, vamos a encontrar los gráficos normales en esta área. Y aquí en esta área de acá vamos a encontrar la opción también de gráfico dinámico, que va a estar en una pequeña pestaña aquí. Yo utilizo la versión Office 2019, por tanto a mí me cambia un poquito de posición esa opción de gráfico dinámico, donde la vamos a encontrar en las nuevas versiones de Office en la pestaña analizar. Vamos a analizar y miren que aquí está la opción de gráfico dinámico. ¿Sí? Debo de estar dentro de la tabla dinámica, porque si no, no voy a poder visualizar la pestaña de analizar. Listo. Darle un clic, pues se va a abrir una ventana que nos va a permitir escoger qué tipo de gráfico es el que queremos insertar. Aquí hay varios tipos de gráficos. ¿Cuáles serían los más comunes? Pues los tipos columnas o barras, los tipos líneas y los tipos circulares. Esos son los tres más comunes que vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando vamos a usar el gráfico de barras, vamos a tener en cuenta el tipo de dato que vamos a analizar. En este caso encontramos dos tipos de datos básicos, que son los datos fijos y los datos variables. Los datos fijos son aquellos que no van a cambiar en un lapso largo de tiempo, ¿sí? Y los datos variables serían aquellos, pues, por el contrario, que sí cambian en un lapso corto de tiempo, están en constante cambio. Entonces el tipo de gráfico columnas nos va a permitir graficar de una manera eficiente los datos fijos, ¿sí? Normalmente en ellos se grafican valores tipo moneda o valores numéricos. En tipo líneas vamos a poder graficar datos variables, es decir, que cambian mucho,
ya que por su morfología pues las líneas van a representar muy bien esos cambios o variables. ¿Listo? Y el tipo de gráfico circular nos va a permitir graficar datos fijos, pero con la particularidad de que vamos a poder trabajar porcentajes. ¿Listo? Cuando requeramos trabajar porcentajes, entonces vamos a escoger gráfico circular. ¿Listo? Ya que el de columnas no nos va a permitir trabajar esa parte de porcentaje. ¿Listo? Voy a empezar entonces con el gráfico en columnas o barras. Al darle a aceptar, pues aquí tengo mi gráfico, ¿sí? Y voy a poder, como lo habíamos comentado en la explicación, pues cambiar los diferentes filtros para definir qué es lo que quiero ver en este gráfico. Vamos a decirle entonces que solo me muestre aquellos servicios faciales, ¿sí? Y de estos solo quiero analizar los que dicen básico. Notes entonces que aquí puedo tener mi gráfico, ¿sí? Y miren que la tabla dinámica también cambió. Es decir, si yo hago un cambio en el gráfico dinámico, pues entonces voy a tener reflejado ese cambio en la tabla dinámica. ¿Listo? Digamos, le vamos a comparar unos 2 o 3. Vamos a comparar este y este. Miren que acá la tabla cambia y tenemos entonces la comparación de las tres. Esto en su esencia básica sería un gráfico dinámico, ¿sí? Tenemos entonces la comparación de tres servicios faciales o tres tratamientos faciales, ¿sí? Mire lo que dice facial, los tres tratamientos con su precio. En este caso veríamos que el más costoso sería el primero en cuanto a precio. ¿Listo? Recuerden que aquí tenemos la tabla dinámica que también podremos modificar a nuestro antojo. ¿Listo? Esta sería la forma entonces de insertar un gráfico dinámico teniendo como base una tabla dinámica. Pasemos al siguiente ejemplo. Este segundo ejemplo vamos a mirar un tipo de gráfico circular. Entonces tengo mi tabla de datos, ya he creado mi tabla dinámica aquí, y entonces vamos a la pestaña analizar, gráfico dinámico, y vamos a escoger el tipo circular. Listo, vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos el gráfico circular. Vamos a escoger, ya que el gráfico circular solamente admite una serie de datos, y aquí me está mostrando pues todos los tratamientos, se va a ver un poco raro el gráfico. Vamos a escoger solo uno, vamos a decirle este. Básicamente estamos haciendo la comparación por fecha del tratamiento. En enero y febrero se hicieron igual número en cuestión de precios, perdón. Se hizo ese mismo tratamiento. Vamos a buscar otro a ver si se ve un poco más diferente. Se van a ver igual. Vamos a ver aquí, mire que sí está igual los precios. Parece que todos están igual en enero y en febrero. ¿Sí? Ahora, la idea del gráfico circular sería mostrar el porcentaje que representa cada parte del círculo. ¿Sí? En este caso tenemos dos partes. Entonces, para poder mostrar esa parte de porcentaje, vamos a darle clic derecho al gráfico, vamos a darle a agregar etiqueta de datos, y miren que él me va a mostrar el valor pero numérico, es decir, correspondiente al precio. ¿Sí? Aquí vemos que tanto en enero y en febrero son el mismo precio. ¿Y qué pasa si lo queremos ver en porcentaje? Entonces le vamos a dar clic derecho, formato de etiqueta de datos, y le vamos a decir que en vez de valor, aquí
muestre porcentaje. Y listo. Podemos cerrar esta zona y ya lo tenemos aquí. Muy sencillito para poder hacer gráficos tipo circulares con porcentaje. Vamos entonces al último ejemplo con un gráfico en líneas. Bueno, para este ejemplo del gráfico en líneas tenemos una tabla dinámica, como pueden ver aquí, que tiene como filtro las esteticistas. Miren acá en la parte superior. Tiene en la categoría de columnas, o en la zona de columnas, perdón, la categoría. En la zona de filas, la fecha. Y en la zona de valores, la suma del precio. ¿Listo? Vamos a darle entonces a analizar el gráfico dinámico y vamos a escoger líneas. Aquí podemos ver entonces por mes analizado, enero y febrero, el comportamiento de las esteticistas con respecto a los tratamientos corporales y faciales, ¿sí? Aquí por ejemplo podemos ver el caso de Rafaela, que es la que se encuentra filtrada como esteticista, y nos dice entonces que en el mes de febrero tuvo una baja con respecto a enero en tratamientos corporales. Lo mismo con la parte facial. Si analizamos otra de las esteticistas, por ejemplo Camila, vamos a ver lo mismo, hay una baja allí. Analicemos a María. Miren que María se mantuvo en ambos meses, enero y febrero, con respecto a los tratamientos faciales, y sí tuvo una disminución de esos tratamientos corporales. ¿Listo? En este tipo de gráficos, como pueden ver, la diferencia es que este muestra las variaciones de una manera un poco más clara, ¿sí? Pero es ideal cuando tenemos muchos datos y hay variaciones muy seguidas para que la línea haga pues los movimientos acordes a ese tipo de dato variable. ¿Listo? Puedo darle también aquí clic derecho, agregar etiqueta de datos, ¿sí? A cada línea, para ver los valores que está representando, ¿sí? Voy a acomodarlos para que se vean un poco mejor. Y listo, ahí tenemos nuestro gráfico en líneas. Muy sencillito. Ven entonces que el tema de gráficos dinámicos es un tema muy fácil, complemento de las tablas dinámicas, donde vamos a poder ver de una manera más adecuada las comparaciones que hacemos en la tabla dinámica. Espero que esta clase muy cortica les haya gustado y nos veremos entonces en una próxima entrega. Hasta luego.